Estimados estudiantes, los saludo, soy Juan Nicolás Medel, soy médico intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En esta ocasión les presentaré algunos aspectos del uso de ecocardiografía en paciente crítico. Esta presentación se dividirá en tres contenidos principales. Primero algunas palabras de introducción, luego la evidencia y la utilidad de la ecocardiografía en paciente crítico y luego algunos escenarios clínicos en los cuales es útil su uso. La ecocardiografía tradicional es un poco diferente a la ecocardiografía en el paciente crítico, tanto por los pacientes, que habitualmente los pacientes ambulatorios están o hospitalizados en sala básica están un poco más sanos. Eso permite que su anatomía a veces no esté tan alterada, por ejemplo con parches, tubos, drenaje, y que se pueden movilizar con mayor facilidad. Además, se ocupan equipos que en general son bastante más potentes en términos de resolución de imágenes, de técnicas que se pueden ocupar, como Eco 3D, por ejemplo, y que por lo mismo son aparatos bastante más grandes, más costosos también y a veces más difíciles de movilizar. Cuando traspasamos eso a la UCI, nos imaginamos un box, un paciente que tiene harto dispositivo de monitorización, un ventilador mecánico, a veces una máquina de diálisis, y meterse con una máquina grande puede ser un poco difícil, queda el eco acá un poquito en el rincón, se podría decir, de la imagen, frente a tantos otros dispositivos. También un paciente que a veces cuesta más movilizar y que pueden afectarse sus ventanas ecocardiográficas. Así que no es exactamente lo mismo. No hacemos lo mismo que los cardiólogos de ninguna manera y en general son ecografías un poco más acotadas que tratan de responder algunas preguntas para hacer intervenciones en tiempo real. La ecocardiografía en pacientes críticos ha ido ganando mucho interés, hay un buen interés en la práctica clínica y también en cuanto a publicaciones. Por ejemplo, en este trabajo se ve cómo aumentó exponencialmente desde los 70 hacia los 2000 el número de publicaciones en ecocardiografía en cuidados intensivos. Y si vemos después del 2007, esto siguió subiendo con una caída probablemente en relación a la pandemia del 2020, pero el interés por la ecocardiografía en pacientes críticos ha sido creciente, sobre todo en los últimos años. Y esto se enmarca en el ultrasonido focalizado o al lado de la cama del paciente, conocido como point of care, que además de evaluar corazón o hemodinamia en pacientes de urgencia o críticos, puede evaluar prácticamente todos los órganos. Esta presentación y este curso es fundamentalmente en ecocardiografía de paciente crítico, pero puede que en algunas veces se mezcle con otras ecografías aledañas, como la ecografía pulmonar o la ecografía de la ecodoppler hepática o renal incluso. ¿Por qué ha cobrado interés la ecocardiografía en pacientes críticos? Fundamentalmente por ventajas que tiene un ultrasonido. Y las ventajas que se mencionan acá son bien relevantes, por ejemplo que sea no invasivo, que no requiera dispositivos adicionales que puedan hacer daño al paciente, por ejemplo, que se pueda hacer al lado de la cama del paciente, no necesitamos movilizarlo generalmente a otro lugar, dispositivos móviles y cada vez más portátiles probablemente para poder ocuparlo en tiempo real. Da información anatómica que a veces es muy útil en diagnósticos y da información también funcional que puede tratar de entender o ayudar a entender la fisiología o la fisiopatología de algunas condiciones. Da información en tiempo real y eso permite hacer intervenciones también en tiempo real y evaluar las intervenciones. Ajustes de terapia, fluidos, drogas vasoactivas, por ejemplo. Y es seguro, prácticamente no tiene efectos adversos, más que a veces quizás la molestia de la compresión con el transductor, que en algunos pacientes puede ser molesto. Vemos acá, por ejemplo, una imagen de un examinador con un dispositivo portátil que está al lado de la cama, muy fácil acceder con eso para examinar. Acá un dispositivo de conexión inalámbrica, por ejemplo, que se puede conectar a un smartphone o un tablet, o incluso con transmisión a distancia para que se evalúen en otros lugares, o podría ser una evaluación como de telemedicina o teleasesoría. Y acá un ejemplo de nuevos dispositivos que incorporan incluso inteligencia artificial que en relación a la adquisición de la imagen hacen recomendaciones de inclinación o movilización para tratar de obtener una buena ventana ecográfica.
Así que se han ido incorporando otras tecnologías que permiten hacer correcciones o aprendizaje a tiempo real, ya sea por teleasistencia o inteligencia artificial. Lamentablemente tiene algunas desventajas, sobre todo por ejemplo en monitorización. Una desventaja es que no sea continua, es operador dependiente y eso requiere capacitación, por supuesto. Capacitación tanto en la condición crítica, o sea, entender algunos aspectos de cuidado intensivo, y también en el uso y la interpretación de la ecocardiografía. Es una habilidad motora, también requiere estar practicando con la mano. Es aparato dependiente. Si bien estos dispositivos, por ejemplo, ultra portátiles, son muy tentadores de tener, se pueden llevar en el bolsillo, no son lo mismo que un gran dispositivo que puede tener varias funciones Doppler tisular, 3D, que algunas de ellas se verán a lo largo del curso. Lamentablemente hasta ahora estos son bastante más limitados. Y también el tamaño de la pantalla. Y algunas veces paciente dependiente, algunos pacientes obesos mórbidos, algunos pacientes con EPO, con atrapamiento aéreo, que cuesta movilizarlos, por ejemplo, pueden tener limitaciones para la adquisición de imágenes, y se considera que se pueden obtener ventanas subóptimas hasta en el 30% de los pacientes, pero en general más cercano al 10% de los pacientes. Viéndolo al revés, en la mayoría de los pacientes críticos podemos obtener imágenes para evaluar la condición cardíaca. Así, más allá del interés tanto de clínico como de publicaciones, ya hay consensos, por ejemplo este consenso de Shock, donde se recomienda, cuando se requiere un análisis adicional para evaluar qué condición está predominando en el shock, como primera herramienta utilizar ecocardiografía. Y además, cuando se requiere monitorización hemodinámica adicional quiero decir a una línea arterial, una sonda urinaria o evaluación de la perfusión, también se recomienda como primera modalidad elegir la ecocardiografía. Así que ya hay recomendación también en patología como estado de shock circulatorio, como su utilización, la ecocardiografía de forma primaria. Tanto así que han aparecido comentarios incluso con títulos provocadores, como esto de que la ecocardiografía podría salvar vidas en la UCI, una máquina que salva vidas. Y esto, para llegar a salvar vidas, como está acá en el centro, requiere primero que tengamos una máquina 24/7 con un operador que sepa ocuparla por lo menos. Quizá interpretarla, pero también dice acá, bueno, si no la puede interpretar, que pueda tener una asistencia, una teleasistencia, o que se pueda revisar en un rato más por alguien experto. Que eso, los dispositivos actuales que permiten grabar o a veces enviar imágenes, permiten tener una asistencia en tiempo real. Y que luego con este conocimiento de la máquina, de la condición del paciente, la interpretación de las imágenes, se pueda hacer un análisis para ver cuál es la mejor intervención en el paciente, porque finalmente ese círculo, ese razonamiento es lo que puede cambiar el desenlace del paciente y no la máquina en sí. Como lo muestra esta figura, este sticker deberían tener los ecógrafos. Esta máquina no tiene cerebro, debe usar el propio, porque la máquina por sí sola es un dispositivo pasivo que solo podría salvar vidas cuando usada por un operador capacitado. Pero así entonces han aparecido también diferentes consensos, recomendaciones de capacitación y por supuesto cursos asociados. Algún ejemplo francés de competencia en ultrasonido en pacientes críticos, recomendaciones de la Sociedad Europea de Intensivo de Pacientes Críticos, y estos dos son en general de recomendación ultrasonido general en pacientes críticos, pero también hay consensos y recomendaciones internacionales en ecocardiografía en pacientes críticos. Y así se reconocen diferentes niveles de competencia de su uso, que se van organizando de alguna manera como una pirámide, desde conocimiento, competencias básicas, competencias avanzadas. Competencias básicas como detectar un derrame pericárdico, que se dilató el ventrículo derecho, evaluar la vena cava inferior, o reconocer disfunción ventricular izquierda grave, que son competencias bastante fáciles de adquirir y básicas. Y luego pasando por evaluar disfunciones valvulares, respuestas a fluidos, medir gasto cardíaco, sistólica arteria pulmonar, o hacer un análisis cuantitativo del ventrículo izquierdo, para finalmente llegar a un rango completo de diagnóstico cardiográfico y evaluación hemodinámica. Por supuesto que se necesita una buena base de las competencias básicas, adquisición de ventanas, interpretación básica, para llegar a competencias más superiores.
Y así, por ejemplo, las guías de consenso, las recomendaciones reconocen competencias básicas de operadores básicos, que son fundamentalmente competencias de interpretación visual, cualitativas o semi-cuantitativas, y que en general van progresando con la utilización de otros modos, como el modo M que vamos a ver, Doppler o Doppler tisular, para una interpretación más avanzada. Pasando a algunos aspectos de la evidencia y la utilidad, tenemos primero este registro, por ejemplo, de ecocardiografía en pacientes hospitalizados en Estados Unidos, donde más de 7 millones de pacientes. Se vio que crecientemente en estos 10 años, la primera década del 2000, fue aumentando más o menos una tasa de 3,5% anual la solicitud de ecocardiografías, y que eso se correlacionó con una disminución de la mortalidad hospitalaria. ¿Tendrá que ver eso solamente con ecocardiografía? No lo sabemos, pero hubo un crecimiento del uso de ecocardiografía y una disminución de la mortalidad, y este trabajo hace esa asociación. Cuando se descompone por patología, vemos que algunas patologías tienen mayor impacto, por ejemplo la sepsis, el accidente cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio. Así que potencialmente en condiciones críticas como la sepsis o condiciones cardiovasculares, el uso de ecocardiografía podría asociarse a disminución de la mortalidad. Específicamente en sepsis, existe este trabajo que es parte de la base de datos MIMIC, una corte de más de 6.000 pacientes que evaluó el uso de ecocardiografía en pacientes sépticos. Vio que un poquito más de la mitad de los pacientes se utilizó ecocardiografía y que hubo una correlación a favor de la sobrevida a los pacientes que utilizaron ecocardiografía, 25 versus 30% de mortalidad. Esto asociado también a diferencia en el uso de vasopresores, el uso de fluidos e inótropos también. Así que en estos pacientes hubo cambio en el manejo y ese cambio se asoció con una mejoría de la sobrevida. ¿Fue la ecografía la que significó ese impacto? No lo sabemos porque no se evaluó causalidad, pero sí hubo asociación. Desde la urgencia también hay experiencia, esta experiencia por ejemplo de utilizar ecocardiografía en pacientes con shock indiferenciado. Se sabe que el uso de ecocardiografía mejora la precisión diagnóstica, cuál es el factor que predomina en el shock indiferenciado, y eso puede afectar el manejo hasta la mitad de los pacientes. Entonces, con eso este estudio permitía mostrar que usando en dos grupos de forma aleatoria el manejo de pacientes con ecocardiografía versus su no uso podía impactar el desenlace de los pacientes. Y se vio que en términos de sobrevida, en términos de aporte de fluidos, en términos de estadía en UCI, no tuvo diferencias. Así que por lo menos con este trabajo no se puede sostener que el uso de ecocardiografía cambie los desenlaces, pero si bien puede ayudar en la precisión diagnóstica. En pacientes críticos, algunos trabajos más pequeños que han evaluado el uso de ecocardiografía como parte de la terapia dirigida contra objetivos, acá arriba, en shock séptico, un estudio de factibilidad que fue pequeño, no mostró diferencia en términos de desenlaces, y este otro estudio pequeño también en pacientes con shock séptico, que se publicó a modo de carta, no tuvo diferencia en términos de disminución del lactato a favor del uso de ecocardiografía y del balance hídrico, pero no tuvo diferencia en otros desenlaces clínicos. Así que en términos concretos tenemos evidencia más bien pobre o de baja calidad de que la ecocardiografía podría impactar en los pacientes en desenlaces intermedios como el uso de drogas vasoactivas, de fluidos, pero hasta ahora no se ha demostrado que eso tenga un impacto en desenlaces clínicos más duros como la mortalidad o la estadía hospitalaria. Sin tener esa evidencia, pero sí asociaciones y racionalidad detrás, creemos que funciona, y les vamos a mostrar algunos escenarios donde creemos que tiene mayor utilidad en pacientes críticos. Hay varios escenarios a mencionar acá en esta figura, fundamentalmente arriba el estado de shock y la monitorización hemodinámica, como vamos a ver. En el trauma podría ser de utilidad sobre todo en la detección de derrame pericárdico, pleural, neumotórax, por ejemplo.
En el paro cardíaco vamos a ver que puede ser una herramienta diagnóstica y de monitorización también. En distrés respiratorio y ventilación mecánica puede tener algún grado de utilidad. Y en el ECMO, tanto en la indicación, sobre todo evaluación cardiovascular, en ECMO veno arterial y también en el retiro. En estado de shock, por ejemplo, nos puede responder algunas preguntas en términos de monitorización hemodinámica o evaluación del principal componente del shock. Y las preguntas que creo relevantes que le podemos hacer al eco son si hay disfunción miocárdica, ya sea izquierda o derecha, si el paciente es respondedor a fluidos, o si hay factores que perpetúen el estado de shock. En relación a la disfunción miocárdica, por ejemplo, podemos evaluar un paciente en shock séptico, por ejemplo, que puede cursar con diferentes patrones de respuesta cardiovascular. Tradicionalmente se dice que los pacientes en shock séptico tienen hiperdinamia o un corazón hiperkinético, como acá se muestra en el video, pero algunos pacientes tienen una respuesta con depresión miocárdica que se asemeja más bien a un shock cardiogénico. Y algunos también cursan con disfunción ventricular derecha, como se ve en esta figura, con dilatación de cavidad derecha. Entonces, todos tienen shock séptico, son videos reales de nuestra unidad, pero tienen una respuesta cardiovascular distinta. Y eso probablemente signifique que la intervención o el énfasis va a ser distinto. A lo mejor este paciente va a ser más cargado hacia los fluidos, a lo mejor este paciente más cargado hacia los inodilatadores, y este paciente a lo mejor ajustes en el ventilador mecánico o el medio interno. Entonces, lo primero es evaluar, o le podemos preguntar al eco cómo es la función ventricular, y no hay que ser experto para ver que hay diferencia entre función ventricular normal, con buena contractilidad, con buena excursión, versus una contractilidad más bien débil. Eso vamos a ver a lo largo del curso, que se puede evaluar de forma semi-cuantitativa y también cuantitativa con Doppler. Acá otra visión cardíaca donde se ve una contracción más bien normal y una depresión miocárdica que, como les mencioné, se puede cuantificar y se va a ver eso a lo largo del curso. Y esta cuantificación es relevante y es válida, por ejemplo en este trabajo que lideró Pablo Mercado, se ve cómo hay una correlación buena entre la evaluación de gasto cardíaco medida por ecocardiografía versus la medida por catéter de arteria pulmonar, tanto en valor absoluto de gasto cardíaco como en cambios en relación a la terapia, cambios de gasto cardíaco. Por lo tanto, una herramienta que puede ser válida, como lo fue en su momento el catéter de arteria pulmonar. Podemos evaluar también con ecocardiografía cambios de volumen sistólico en relación al aporte fluido y así evaluar si todavía hay hipovolemia o el paciente está respondedor a fluidos. Y eso lo hacemos visualizando el tracto de salida del ventrículo izquierdo y evaluando cómo es la velocidad de flujo en ese nivel. Vamos a ver a lo largo del curso que el análisis en esta zona con Doppler puede permitirnos estimar el volumen sistólico, y si el volumen sistólico cambia con el aporte de fluidos o con la elevación de extremidades, nos va a decir de que el paciente responde al aporte de fluidos. También se pueden analizar las venas cavas, la vena cava superior o inferior como parámetros de respuesta a fluidos. La vena cava superior, su variación respiratoria mucho más precisa en la predicción de respuesta a fluidos, pero más difícil de acceder, generalmente a través de un eco transesofágico. Hay unas ventanas transtorácicas, pero lamentablemente son difíciles de obtener. La vena cava inferior, al contrario, muy fácil de obtener, pero muy difícil su interpretación porque se va a ver muy afectada tanto por presiones intratorácicas como por presiones abdominales. Así que lamentablemente es muy diferente la vena cava inferior en ventilación espontánea, en ventilación mecánica, en un paciente que puede tener hipertensión intraabdominal también, por ejemplo. Eso se va a ver en clases a futuro. Y otra cosa a evaluar también puede ser la función ventricular derecha, que en general la primera respuesta que tiene cuando disfunciona es que se haya dilatación de las cavidades. El ventrículo derecho en general, su área es menos de la mitad del ventrículo izquierdo, y acá se ve que está más dilatado que el ventrículo izquierdo. Y también se pueden apreciar a veces algunos movimientos disquinéticos, como un vaivén o un bamboleo del septum, que conocemos como disquinesia septal o septum paradójico, que habla de una disfunción ventricular derecha sistólica. Y también en otros cortes, un corte transversal del ventrículo izquierdo, por ejemplo, tradicionalmente este se ve redondeado, pero en casos de falla ventricular derecha con dilatación se puede ver literalmente aplastado el septum, y también se puede evaluar eso de forma ecocardiográfica.
En algunos escenarios de shock hay otros factores que pueden contribuir, a veces tan evidentes como un derrame pericárdico que puede ocasionar un taponamiento miocárdico, y otras veces un poco más difíciles en estados hiperkinéticos, tener una obstrucción dinámica del tracto de salida que puede empeorar el estado de shock y que se puede revertir en algunos casos con el aporte de fluidos y en casos de miocardiopatía de estrés, por ejemplo, con beta bloqueo. Raro usar en un estado de shock, pero podría tener una utilidad en algunos pacientes muy seleccionados que requieren por sí una evaluación ecocardiográfica. Saliéndonos un poco de la monitorización del shock, pero aún en monitorización hemodinámica, muchos pacientes críticos cursan con disfunción diastólica que traen de antes o que tienen un deterioro en su enfermedad aguda. Y eso, la forma de evaluarla en general es con ecocardiografía. Es una evaluación compleja, donde en general lo que apreciamos es que hay alteraciones de la relajación o hay una fisiología restrictiva a la recepción de volumen desde el lado derecho, que se puede traducir en un aumento de las presiones de llenado y por ende congestión pulmonar y congestión sistémica. Esa congestión puede tener impacto en los pacientes, por ejemplo, prolongando los días de ventilador, dificultando el destete o tener disfunciones orgánicas adicionales por congestión, como congestión hepática o renal. Acá les dejo un metaanálisis que evaluó disfunción diastólica en su impacto en el destete del ventilador mecánico. Y vio que algunos parámetros de disfunción diastólica se relacionaron con fracaso de la extubación, que incluso fue asociado con mayor fuerza que parámetros de disfunción sistólica como la fracción de eyección, que fue correlacionado con menos fuerza al fracaso de la extubación. Siguiendo la misma línea, fundamentalmente en relación a la congestión venosa se ha descrito recientemente que se puede evaluar también con ecocardiografía, saliéndose un poco incluso del corazón, mirando la vena cava, pero también mirando venas hepáticas, vena porta y vena renal, y observando flujos estimados con Doppler de esos territorios. Se puede estimar el grado de congestión y hasta el momento se ha relacionado ese grado de congestión con disfunción renal. Eso se ha validado fundamentalmente en pacientes de UCI cardiológica que se asocian con disfunción renal, pero está en evaluación en pacientes críticos generales y en pacientes sépticos. Otro escenario que vemos con frecuencia en la UCI es la falla respiratoria, el distrés respiratorio y por supuesto la ventilación mecánica. Y tratando de agrupar todo eso, han de saber que algunos pacientes que cursan con distrés respiratorio pueden ser beneficiados de utilizar presiones de vía aérea elevadas, logrando de alguna manera abrir eso que se ve en la figura de arriba con más ocupación, con más infiltrados y ganando tejido aireado con el uso de presión de fin de expiración. A esto le llamamos reclutamiento. El reclutamiento podría tener este beneficio en algunos pacientes que abren o que reclutan tejido que está colapsado y lo convierten en tejido aireado. Con ello pueden afectar el sistema cardiovascular de forma positiva, disminuyendo la vasoconstricción hipóxica y con eso disminuyendo la poscarga del ventrículo derecho. Pero también puede pasar de que si aplicamos mucha presión y ya no estamos reclutando, sino que estamos más bien sobredistendiendo tejido que ya está aireado, podría empeorar la resistencia vascular pulmonar y con eso aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Y si bien este aspecto parece ser más relevante en la falla respiratoria o ventilación mecánica, en términos de ecografía es importante porque podemos ver que, por ejemplo, durante una maniobra de reclutamiento se puede ir aplanando o desplazando el septum interventricular desde el lado derecho al izquierdo, reflejando una difusión ventricular derecha, atribuible en este caso a aumento de las presiones de vía aérea. Y esto no es raro, esto está descrito en la disfunción ventricular derecha entre un 20 y 30% de los pacientes con distrés respiratorio. Por lo tanto, en un paciente ventilado que tiene deterioro hemodinámico, tenemos que estar atentos al impacto que puede tener el uso de ventilación a presión positiva en la fisiología cardiovascular.
Otro escenario donde puede ser utilidad el uso de ecocardiografía es en el paro cardiorrespiratorio, donde por ejemplo el uso de ultrasonido durante el paro puede ayudarnos a desenmascarar las que se conocen como algunas de las 5H o 5T. Por ejemplo, evaluar o pensar que hay hipovolemia si durante el paro la vena cava inferior está muy colapsada, detectar un derrame pericárdico que podría ser la causa del paro o un neumotórax a tensión, o si hay dilatación de cavidades derechas, pensar en una embolía pulmonar. Entonces, esto habitualmente se hace desde la ventana subcostal y cuando hay cambio de el que está haciendo el masaje cardíaco, se puede durante ese cambio, un par de segundos, grabar la imagen y que un operador que está haciendo la ecocardiografía analice la imagen mientras tanto para tratar de ayudar al equipo de reanimación. Otro elemento en que puede ayudar el uso de ultrasonografía en el paro es más bien con fines pronósticos. Por ejemplo, acá cuando se hace esa pausa para cambio de operador se ve que todavía hay movimiento cardíaco y eso podría ser un motivo para continuar las maniobras de reanimación. En cambio, en esta figura se ve que al hacer esta pausa prácticamente no hay movimiento cardíaco y eso es de bastante peor pronóstico en términos de recuperación de circulación espontánea. Finalmente, mencionar que más allá de lo que veamos con la ecografía, lo que va a impactar más en los pacientes van a ser las intervenciones que hagamos a partir de su interpretación. Intervenciones como el uso de fluidos, vasopresores, inodilatadores en pacientes en estado de shock o el ajuste de la ventilación mecánica en estos mismos pacientes o con falla respiratoria. Entonces, la ecografía no es un fin en sí mismo, sino que uno trata de hacerle preguntas respecto a lo que le pasa al paciente y con ello tratar de responder qué intervención va a ser la que va a favorecer mejor al paciente. En esa línea, mostrarles una experiencia que tuvimos hace algunos años cuando empezamos a hacer ecocardiografía en nuestra unidad, donde hicimos el análisis de un poquito más de 200 evaluaciones ecocardiográficas. La mayoría eran pacientes en shock séptico, un poquito menos de la mitad, pero también habían otros pacientes con falla respiratoria y otras condiciones variables. El uso de ecocardiografía en estos pacientes nos hizo cambiar la conducta o ajustar la terapia en más de 2/3 de ellos, 71%, ya sea aportar o detener el aporte de fluidos, cerca del 20% iniciar inodilatadores, en algunos pacientes ajustar la ventilación mecánica, por ejemplo restringir el uso de PIP en falla derecha, y en otros estudios diagnósticos adicionales o procedimientos de emergencia, como por ejemplo un drenaje pericárdico o una coronariografía. Entonces, por ejemplo, en nuestra experiencia, la ecografía nos sirvió para detectar condiciones que significaron cambios, ajustes en la terapia en la mayoría de los pacientes. Eso no sabemos si tiene un impacto versus no haber hecho ecocardiografía, como lo mostraron los ensayos clínicos hasta ahora, pero a nosotros nos ayudó en la toma de decisiones. Como conclusión, la ecocardiografía vimos que tiene un uso creciente en pacientes críticos que permite entender los mecanismos, permite hacer diagnósticos rápidos, precisos y guiar la reanimación, hemodinámica y el manejo cardiopulmonar. No sabemos todavía con certeza si tiene beneficios los desenlaces clínicos, no hay ningún estudio prospectivo, intervencional, que muestre que así sea, pero tenemos evidencia indirecta y experiencia que nos hace pensar que sí tiene beneficio. La monitorización ecocardiográfica no tiene un objetivo en sí mismo, pero la evaluación del perfil hemodinámico puede guiar terapias enfocadas en mejorar la perfusión tisular en pacientes en estado de shock y probablemente en mejorar el estatus cardiovascular en otros escenarios. Se requiere entrenamiento para su correcto uso y para su uso con responsabilidad, porque de la interpretación correcta van a venir toma de decisiones correctas. Si no se interpreta de forma correcta, puede ser una herramienta peligrosa. Les agradezco mucho la atención y por favor cualquier consulta o comentario será bienvenido en el correo que ahí les dejo. Muchas gracias.